Cambiamos de tema. Lo hemos estado revisando durante toda esta tarde y tras ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera, los afiliados a las AFP van a poder solicitar su segundo retiro del 10% a partir del próximo lunes. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Será 100% online? ¿Cómo se va a hacer de forma presencial o no? Para aclarar todas las dudas que están llegando también a través de redes sociales, nos acompaña Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. Los invitamos a que continúen también a través del hashtag Noticias24 en Twitter enviándonos sus dudas sobre este proceso del segundo retiro del 10%. Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias24. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, Jaime, quisiera consultarle cómo se está preparando la AFP propiamente tal para esta verdadera avalancha de solicitudes que va a llegar probablemente a partir del lunes 7 de diciembre, si es que se publica ya en el diario oficial esta nueva normativa. ¿Cómo se prepara sobre todo el soporte digital, que es el soporte por el que se va a efectuar principalmente en estas primeras 2 semanas este proceso de solicitud del segundo retiro del 10%? Sí, efectivamente, bueno, hemos estado reforzando todos los canales digitales de tal manera de poder, ¿no es cierto?, tener las páginas web a punto para poder recibir las solicitudes. Hemos estado reforzando los canales digitales y los canales presenciales de tal manera de que podamos atender el flujo de gente que posteriormente, los primeros 10 días, recordemos que es un proceso digital, por lo cual invitamos a las personas a hacer su retiro digitalmente los primeros 10 días y posteriormente, eventualmente, concurrir a la oficina. Había dudas principalmente respecto a las fechas. El presidente Sebastián Piñera había anunciado que el primer pago se podría realizar a partir del 17 de diciembre. Las AFP, por su parte, habían dicho que desde el 22. ¿Cuál es la fecha finalmente que va a quedar establecida como la base para el primer pago? Marco, aquí hay 2 cosas que son importantes. Primero, tenemos que determinar o tenemos que aclarar a partir de cuándo entra en vigencia la ley, dado que todavía no se publica en el diario oficial, por lo cual ese es un primer hito. Y después, obviamente, la ley nos exige 10 días hábiles posterior al ingreso de la solicitud, pero claramente haremos un esfuerzo para pagar lo antes posible. Claro, en el proceso de pago del primer retiro, los primeros pagos, algunas AFP incluso lo lograron acortar a un plazo de 6 días hábiles. ¿Se podrá eventualmente repetir esta situación en algunos casos puntuales? Sí, nosotros estamos trabajando para poder acortar los plazos. Entendemos que existen necesidades en estos periodos, por lo cual sabemos que cuanto antes podamos entregar esos dineros a las personas, van, ¿no es cierto?, a ser muy agradecidas. Así que en eso estamos trabajando fuertemente para poder acortar los plazos de la mejor manera posible. Claro, tenemos al parecer dudas que nos llegan a través de redes sociales, hashtag Noticias24 en Twitter. Vamos a revisar a continuación las primeras preguntas ya que nos están llegando a esta hora de la tarde. ¿Dónde encuentro la tabla actualizada del impuesto del 10% y cómo se calcula? Bueno, ahí existe una tabla en el Servicio de Impuestos Internos, dependiendo de los distintos tramos. Las AFP en este caso no retienen impuestos, sino que más bien son las personas, de acuerdo a sus ingresos, en este caso sobre 1,5 millones, que tienen que tributar por el retiro. Claro, esa es una de las principales dudas que han llegado a través de redes sociales. Tenemos otra pregunta que nos llega a través del hashtag Noticias24, la vamos a revisar a continuación. Tengo el carnet vencido, ¿puedo retirar el 10%? Sí, se está establecido, de acuerdo a la normativa vigente, que carnet vencido hasta un cierto periodo se pueden utilizar para retirar el 10%. Adicionalmente, recordemos que existen distintas formas de autenticarse, tanto con las claves que tienen la AFP, como eventualmente en la oficina a través de la huella digital. Por lo cual, el tener un carnet vencido hoy día no es impedimento para poder retirar el 10%. No es impedimento, bien importante entonces. ¿Está claro el plazo en que puede estar vencido el carnet de identidad para poder retirar el 10%? Entendemos que hasta un año. Hasta un año entonces de vencimiento el carnet de identidad puede seguir siendo utilizado para este segundo retiro del 10%. Vamos con otra de las dudas que nos llega a través del hashtag Noticias24. Vamos a revisarla a continuación en pantalla. ¿En qué fecha se hace el retiro de la segunda cuota de este segundo retiro del 10%? Bueno, hoy día nuevamente lo que establece la ley que se aprobó es que las administradoras deberán pagar desde el ingreso del registro, ¿no?, máximo de 10 días. ¿No? Y la segunda cuota se deberá nuevamente
pagar en un plazo máximo de 10 días hábiles desde pagar la segunda cuota. Si hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, que también lo habíamos comentado anteriormente con los representantes de la Asociación de AFP, por ejemplo, haciendo la solicitud el día 7 de diciembre, considerando que al día siguiente, el martes 8, es feriado, esto estaría llegando aproximadamente el primer pago el día 22, considerando los 10 días hábiles. Desde ese pago del día, eventualmente, del día 22, ¿hay que contar desde el día siguiente para la segunda cuota o desde el mismo día? Desde el día de pago. Desde el día de Desde pago. el día de pago. Se cuenta entonces el día de pago y ahí se empieza a contar los 10 días hábiles. Así es. Claro, tenemos otra pregunta que nos llega a través de Twitter. Vamos a revisarla a continuación en pantalla. Si pedí la retención del 10% por pensión de alimentos y la AFP aún no lo cancela y quedó saldo por pagar, ¿puedo pedir nuevamente que se le retenga el saldo que aún debe? Bueno, efectivamente, ahí se deben revisar las medidas cautelares con los tribunales y en caso de que existan todavía deudas por alimento y existan saldo, se va a retener, ¿no es cierto?, el monto hasta que se pueda despejar la medida cautelar. Seguimos con las dudas que nos llega a través de Twitter, hashtag Noticias24. Muchísimas preguntas a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Para retirar el máximo 150 unidades de fomento, ¿hay que tener un monto mínimo o no? Bueno, sí, evidentemente el monto tiene que dar para poder retirar eso. O sea, aquí lo que la ley dice es que las personas que tengan, ¿no es cierto?, saldos del 10% de esos 150 UF las pueden pagar. Los saldos menores tendrán que hacerlo proporcionalmente. Seguimos recibiendo dudas y preguntas, consultas respecto a este proceso del segundo retiro del 10%. Para pago de impuestos, ¿cómo se calcula el ingreso de 1,5 millones? ¿Promedio anual? ¿Mes actual? ¿Otro mecanismo? ¿Será también, se calculará en base al sueldo bruto? ¿La renta líquida? ¿Cómo se calcula finalmente? Bueno, esa es una, cuando uno habla del 1,5 millones, es una simplificación de 18 millones, ¿no es cierto? Y en consecuencia, lo que se tiene que ver después, en abril del 2022, cuando yo ya haya obtenido todos los ingresos del año 2021, determinar si es que mis ingresos fueron mayores a esos 18 millones, que equivalen a 1,5 millones, ¿no es cierto?, para de esa forma pasar al global complementario y pagar esa diferencia. Se calcula entonces en base a la renta percibida en un año. Durante el año, exactamente. El hablar de 1,5 millones es una simplificación, digamos, para poder determinar que en total 18 millones en el agregado estarían exentos de impuestos. Claro, importante esa aclaración porque uno podría tender a pensar que esto se calcula en base a la última renta percibida, por ejemplo, antes de la solicitud del retiro. Vamos con otra de las consultas que nos llega a través del hashtag Noticias24. Vamos a colocar en pantalla a continuación. Hashtag Noticias24 en Twitter. Ahí estamos recibiendo todas sus dudas y consultas respecto a este proceso. ¿Los que tienen renta vitalicia pueden retirar el 10%? Bueno, importante. Las personas que tengan renta vitalicia, pero que tengan saldos en la AFP en su cuenta obligatoria, sí podrían retirar. Siempre que tengan saldo entonces en la cuenta individual de la AFP. Sí, exactamente. Recordemos que las rentas vitalicias son pensiones que pagan compañías de seguros, donde yo trasladé, ¿no es cierto?, los fondos para que sea la compañía que pague esa renta vitalicia, con lo cual solo podría yo retirar un monto del 10% en caso que teniendo renta vitalicia también tenga saldos en la AFP. Claro, vamos con más dudas, consultas que nos llegan a través de Twitter. Vamos a colocar a continuación en pantalla. ¿Qué pasa si la AFP aún no cancela la retención judicial, aun cuando solo falta el pago de ella? ¿Cómo se puede solicitar el nuevo retiro? Bueno, son cosas independientes. Una cosa es que todavía esté pendiente el pago, ¿no es cierto?, porque el primer retiro tiene paralelamente el segundo retiro, con lo cual un primer retiro no tiene ninguna injerencia respecto al segundo retiro. Importante también esa aclaración. Hay muchos que, por ejemplo, no han realizado la solicitud del primer retiro del 10% y una de las preguntas que estaba llegando era precisamente sobre aquello. ¿Son procesos paralelos? ¿Van por carriles separados, independientes? Aparte, también tienen normas diferentes, reglas distintas. Vamos con otra duda que nos llega a través de Twitter. Para los que están en el sistema antiguo IPS, ¿el Estado les podrá dar algo del dinero que le han entregado? Nosotros entendemos que esto es dentro del sistema de pensiones, del sistema de administradores de fondos de pensiones de AFP. Con el sistema actual, entonces, solo estos estarían afectos
a este segundo retiro del 10%. Vamos con otra de las preguntas que nos llega a través del hashtag Noticias24. ¿Cuál es el requisito para retirar más de 1 millón de pesos? ¿O en qué escenario uno podría retirar más de 1 millón de pesos? Bueno, nuevamente aquí hay que calcular cuáles son los saldos que se tienen, ¿no es cierto? Más de 1 millón de pesos es el 10%. ¿Qué monto requiero si quiero sacar 1,5 millones, ¿no es cierto? Dado que es el 10%, el monto máximo debiera tener un saldo de 15 millones. Uno puede elegir cuánto puede retirar teniendo el ahorro suficiente, ¿cierto? Efectivamente, y además en general las páginas lo que dan son la opción de cuánto quiero retirar. Yo podría decir quiero solamente el 50% de lo que, ¿no es cierto?, está permitido hoy día, o un monto menor. Entonces las páginas en general, las páginas web dan la alternativa de que uno pueda ajustar el monto deseado del retiro. Vamos con otra de las preguntas que nos llega a través del hashtag Noticias24. Vamos a colocarla en pantalla a continuación. Si una persona no tiene renta, ¿puede retirar de todas formas su 10%? Ningún problema. Lo que importa aquí es el saldo que mantenga en la administradora. El que no tenga renta no significa que no pueda usar parte de su saldo como ahorro acumulado, que es de la persona. Claro, vamos con otra de las preguntas que nos llega a través de Twitter, hashtag Noticias24. Si tiene fondos distribuidos, ¿cuál fondo se toma? Bueno, se toma en forma proporcional, de tal manera de mantener la distribución. Para mantener ahí el equilibrio en la cantidad de fondos que uno tiene distribuidos sus ahorros previsionales. Seguimos con más preguntas que nos están llegando a esta hora de la tarde a través del hashtag Noticias24 en Twitter. Hay varias preguntas que nos están llegando a esta hora de la tarde. Además de los sueldos, ¿sumarían los retiros y honorarios, etcétera, para la base global de cálculo del promedio del 1,5 millones o los 18 millones? Efectivamente son los ingresos percibidos por las personas durante el año calendario antes que tengan que tributar el año siguiente. Entonces, ¿se contempla también el ahorro percibido? Es decir, los ingresos, lo que uno percibe. Todos los ingresos que recibe la persona. Claro, sea honorario o sea renta. Exactamente. Claro. Tenemos otra pregunta, vamos a colocarla en pantalla a continuación, hashtag Noticias24. ¿Qué pasa con las retenciones? ¿Cuánto se demoran en pagarlas? Bueno, las administradoras pueden pagar muy rápido si la información está disponible. Como ustedes saben, muchas veces dependemos del proceso, de las causas en los tribunales, cuánto se pueden demorar en hacernos llegar a nosotros. ¿Esto independiente de esta subrogación que fue aprobado en este último proyecto del segundo retiro del 10%? Sí, efectivamente eso es independiente. O sea, al final la subrogación permite, ¿no es cierto?, que la persona directamente es beneficiaria de esa deuda pueda exigir el pago directamente. Vamos nuevamente a Twitter. Mi pregunta es el sueldo que se considera para el trámite. ¿Es sueldo líquido, sueldo bruto o imponible mensual? Volvemos ahí al tema que estábamos aclarando anteriormente, pero se repite esta pregunta, así que es importante también aclararla nuevamente. Sí, no, lo mismo. Estamos hablando de los ingresos brutos que recibe la persona durante el año. Claro, se calcula entonces en base anual, 18 millones aproximadamente anuales, y es importante también esto se calcula en unidades de fomento, ¿cierto? Exactamente, sí. Vamos nuevamente, hashtag Noticias24. El día lunes 7, ¿se puede realizar la petición en forma presencial? Bueno, lo importante primero decir que las fechas todavía no están definidas, lo hablamos hace un rato. Y eso es una cosa importante porque mientras no se publique la ley, ¿no es cierto?, no está entrando en vigencia, con lo cual entendería yo que hasta la fecha, el día lunes, no estaría permitido ingresar las solicitudes. Y lo segundo es que lo que está contemplado es que los primeros 10 días sea digital. Las personas ingresen su solicitud de forma digital y posteriormente a eso puedan hacerlo en forma presencial. Lo importante aquí también es incentivar que las personas puedan, ya sea a través de sus teléfonos, ya sea a través de computadores, poder realizar, dado que hoy día las páginas web están preparadas para poder recibir gran cantidad de una forma muy simple y fácil. Y así también nos aseguramos que las personas no tengan contacto físico, de tal manera que salvaguardemos la seguridad también de las personas desde el punto de vista sanitario.
Claro, se espera entonces que las 2 primeras semanas sean a través de internet este trámite y luego ya se pueda realizar de forma presencial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Algunas AFP pueden efectuar el pago antes del plazo? La vez anterior estuvo disponible en algunos casos el 8º día hábil. Por supuesto que sí, y es lo que nosotros deseamos. Nosotros, en la medida en que podamos validar rápidamente los datos de los clientes, vamos a pagar en la medida que podamos antes de los 10 días. Ese es el plazo máximo. Y en general las AFP tratan de entregar los recursos a la mayor brevedad posible. Bien, seguimos con las dudas que nos están llegando a través de Twitter, #noticias24. Cuando se haga el descuento de mi saldo en mi AFP, ¿se reflejará de inmediato en el banco? No, porque los bancos normalmente exigen un periodo de 24 horas para poder, ¿no es cierto?, provisionar los fondos, y al mismo tiempo el banco tiene su proceso de pago. Normalmente son entre 24 y 48 horas desde que la AFP hace el cargo y le entrega los recursos al banco para que el banco también tenga su proceso de procesar los pagos masivos. Bien, vamos con la siguiente pregunta que nos llega a través del #noticias24. Muchísimas dudas, todas las que tengan, los invitamos a que nos escriban a través de Twitter en el #noticias24 para aclarar las dudas respecto a este segundo retiro del 10% que difiere en algunos aspectos con el primero. La pregunta dice lo siguiente: quiero saber si es escalonado el monto del descuento y cómo va a ser el cálculo del descuento por retirar mi 10% si tengo más de 2 millones para sacar. Bueno, aquí más que escalonado se permite y en consecuencia si la persona tiene 2 millones, su 10% son 200.000 pesos y en consecuencia ese es el monto que estaría permitido poder retirar. Es importante también... Con un monto mínimo de 35 UF, como lo hemos establecido. Claro, es importante también aquí hacer la precisión que la AFP no es la que se queda con la retención del impuesto. En caso de los impuestos. Por supuesto que no, aquí no hay retención de impuestos. Aquí las AFP pagan el monto que corresponde pagar. Las personas, ¿no es cierto?, al año siguiente, en sus declaraciones de impuestos, deberán, en aquellos casos que, ¿no es cierto?, estén a efecto impuesto, cancelar a impuestos internos la diferencia. Claro, y ahí había una pregunta que también estaba relacionada con lo mismo. Si decía la pregunta, si es que no tengo renta y retira el 10%, ¿de todas formas está afecto a estos impuestos? Si no tiene renta, no, porque no va a tener, no tiene renta sobre la cual tributar. Lo que una persona preguntaba hace un rato es que si no tenía ingresos y tenía saldo en la AFP, igual podía retirar. Sí, efectivamente, son dos cosas que no tienen que ver. Una cosa es el saldo que yo tengo de ahorro en la AFP, que es mío y me corresponde, ¿no es cierto?, el retiro, y otra cosa son los ingresos que yo pueda recibir. Bien, Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, muchas gracias por habernos ayudado a resolver ciertas dudas que aún se mantienen respecto a este proceso del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Con todo gusto, muchas gracias.